9:24 vamos a continuar con ampliación de noticias, justamente tocando el otro tema que mencionaba como de máximo interés también, porque está en el centro de las conversaciones y discusiones de políticas empresariales, gubernamentales, etc. Está con nosotros el doctor en filosofía, profesor Rafael Alvira, fundador y director del Instituto Empresa y Humanismo de España. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha venido a Lima como visitante para dar clases de PhD en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Bueno, pues es todo un mensaje ya en realidad imaginar un instituto que se denomine Empresa y Humanismo, es decir, cómo lograr estas aproximaciones. Como ya deben haber contado, nosotros estamos exactamente en ese tema ahora, descubriendo que hay debilidades en el Estado que podrían ser suplidas por un sector empresarial, al mismo tiempo también interesados en un trabajo social. Incluso se dice que en salud o en educación podría hacerse un esfuerzo de cooperación con el Estado. Sin embargo, también ahí hay un problema de calificación del personal, las características que tiene, cómo se avanza en una carrera como trabajador del Estado. En fin, son muchos los temas implicados, pero en definitiva conviene usted en que en verdad esta aproximación, esta alianza estratégica, Estado, empresa, ciudadanía, ¿es posible y cómo se expresaría? Claro que es posible y además me parece que es muy conveniente porque desde hace años las personas, a mi juicio, que con más seriedad han enfrentado el problema, se dan cuenta de que el esquema sobre el que se ha construido los dos últimos siglos de vida en Occidente, que es el esquema Estado-Mercado, se ha quedado obsoleto, se ha quedado anticuado y hay que darle cada vez más relieve a la sociedad civil. Es decir, por un lado hay que darse cuenta de que el Estado es una construcción mental que viene a sustituir a la vida normal de la sociedad, es una especie de duplicación mental de la sociedad. El Estado, todos confiamos en que nos haga todo en sociedad y como consecuencia las empresas quedan como grupos de personas que buscan exclusivamente su interés privado y que están en cierta medida fuera de la sociedad, puesto que van, digámoslo así, a lo suyo. Están fuera de la sociedad y además presionan sobre el Estado pidiendo facilidades. Exactamente. De manera que, en el fondo, el Estado necesita a los empresarios para poderse pagar y los empresarios necesitan al Estado para poder tener las leyes y reglamentos precisos. De manera que son dos enemigos que en el fondo son amigos. Y bueno, son dos enemigos que están en plena batalla y que debieran ser amigos. Claro, pero en el fondo, al final, casi siempre lo son. Y sería mucho mejor para todos que abiertamente se reconociera que la sociedad no puede hacerse ni con egoísmo de empresas ni con una idea de que el Estado es el que va a sustituir a la sociedad haciéndolo todo, sino que tiene que haber un gobierno político, como es lógico, y tiene que haber una iniciativa empresarial, como es lógico, pero todo eso tiene que estar unido dentro de la gran construcción de una sociedad civil. Y para eso se necesita no solo un intento de participación activa de las empresas con el Estado, sino que lo hagan institucionalmente, que no lo hagan las empresas por separado, porque eso siempre da la impresión de que están buscando intereses particulares, sino que sus gremios funcionen en defensa de intereses de pronto de un sector, pero que a la vez son beneficiosos para el resto del país. ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestros gremios empresariales que no necesariamente están lo suficientemente institucionalizados? Me parece que el mal principal en cada persona humana y en la sociedad es la pequeñez de espíritu
que sin embargo nos acecha a todos. Es decir, cuando un empresario no se da cuenta, hay algunos que se dan cuenta muy bien, no hay que exagerar. Cuando un empresario no se da cuenta de que él está trabajando para el bien propio, pero para el bien común al mismo tiempo, porque además no podría hacer lo que hace sin contar con los demás, pues entonces está siendo pequeño de espíritu. Cuando ciertas personas del Estado emplean lo público para beneficio privado, pues están también empequeñeciendo su tarea. El gran problema es que hay que educar a las personas desde niños, y eso no se hace, en tener un espíritu amplio, de saber que todo lo que hacemos tiene que ser al mismo tiempo para el bien común. Y mientras no se cambie el ambiente, no se cambiará nada. Porque el factor principal en toda sociedad es el ambiente. Tú puedes, mediante leyes, intentar cambiar cosas. Si el ambiente no te ayuda, no lo cambiarás. Pero sin embargo, y es por eso que le mencionaba que nosotros estamos metidos en este debate muy insistentemente, lo que vemos es que desde el punto de vista del Estado hay carencia de personal especializado, suficientemente bien pagado, que respete normas de moralidad, ¿no? Y en general el aparato público, entonces, desde sus más altas autoridades hasta sus menores autoridades, es mal mirado y valorado por el común de la gente, ¿no es cierto? Y por otra parte también el empresariado, no digo que todo, pero hay aquel que piensa, yo lo único que tengo que hacer es sacar provecho mediante mis relaciones, sacar provecho de una legislación que me favorezca, claro, exclusivamente. Entonces, esta idea de poder trabajar en conjunto se disuelve en unos menudos intereses de ambas partes. Así es lo que yo llamaba, creo que con la misma idea de usted, pequeñez de espíritu, porque además se hacen daño mutuamente. Vean que en muchos países occidentales, por no decir en todos, hay un cierto desprestigio, a veces injusto, de los políticos que tienen unos rates, unos encuestas que los colocan muy mal porque se piensa que no lo hacen bien, pero es que tampoco es fácil. ¿O no lo están haciendo bien? Porque, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el panorama mismo ahora en España a propósito de la crisis y de precisamente lo que ha evidenciado esta crisis, ¿no? El cuestionamiento a unos sistemas. Antes teníamos España en relación a Latinoamérica como el ejemplo de cómo se podía hacer una transición democrática y exitosa desde un autoritarismo en los 60s y 70s a una democracia vigorosa y con la participación activa de todos, empresariado, un aparato público que además garantizaba una serie de servicios a la ciudadanía en general. Todo eso, en cierta manera y en cierta medida, entra en cuestión ahora. Claro. ¿Cómo están enfrentando, desde esa idea que usted nos plantea aquí, ese fenómeno en España? El de un aparato político, instituciones públicas cuestionadas por su eficiencia o ineficiencia, y la responsabilidad de los empresarios, que también ha sido cuestionada. Me parece que la democracia tiene como gran ventaja, en su teoría, el respeto a la libertad de las personas, el deseo de que haya una justa igualdad, que no puede ser nunca un igualitarismo porque es imposible, pero una justa igualdad, justicia social, todos esos elementos son fundamentales. Pero luego la democracia tiene también problemas que no se quieren reconocer, y uno de ellos es que vive de la confrontación. Entonces, en el momento que hay confrontación, cada uno acaba buscando su propio bien y no el bien común. Cada partido que gana se ocupa de decir que el contrario lo hace mal, y no hay manera de establecer una política de bien común suficiente. Ese es un problema que hemos vivido desde el comienzo de la transición. Con Franco había otros problemas, pero ese no había. Y ese es el que enfrentamos nosotros. Muy bien. Bueno, profesor Rafael Alvira, muy interesante. Usted está dictando ya clases, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? Sí, estoy 2 semanas en Lima en el doctorado del PAD, de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Piura, que es una escuela magnífica. Y que tiene además un espíritu al mismo tiempo de gran profesionalidad, formación profesional y de formación humana. De gran apertura humanística. Claro, que es el problema que a veces se echa en falta en las escuelas de negocio, que forman directivos empresariales que técnicamente son buenos para ganar dinero, pero que no se dan cuenta que la empresa tiene que contribuir al bien común. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. 9:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.